Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 43 del libro de Génesis. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Hora de Estudio Bíblico. Y antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a acercarnos a su presencia en oración. En este tiempo que estamos estudiando acerca de las pruebas en el libro de Génesis, estoy aprendiendo que hay muchos queridos hijos de Dios que están sufriendo y que necesitan oraciones y el consuelo de otros hijos de Dios. Por eso quiero que se unan a mí para interceder a favor de los muchos que están sufriendo, de los que están en reposo en forma permanente y por la gente mayor que necesita consuelo y fortaleza. Nuestro amado Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos participar en este programa bíblico, en este programa radial de enseñanza bíblica. Mientras estuvimos en el hospital en todas estas semanas, hemos observado los rostros y cuerpos doloridos de muchas personas angustiadas y frustradas. Oh Dios, te agradecemos a aquellos que tenemos cuerpos saludables y que podemos seguir adelante por la salud y por la fortaleza física que nos has dado. Danos una nueva apreciación de las misericordias y las bendiciones de la vida. Y ayúdanos, oh Dios, no solo a apreciarlas, sino también a llegar y tocar las vidas de otras personas para llevar bendición. Oramos por cada persona que está pasando por pruebas duras y profundas, sufriendo en aflicción en este momento. Nuestro Padre, tu misericordia esté con ellos. Ayuda a aquellos hijos tuyos a buscarte a ti y a buscar en ti la fortaleza que necesitan y necesitamos. Te agradecemos por esta porción de las Escrituras en el Génesis. Bendícela en nuestros corazones. Danos fortaleza y ánimo espiritual a todos tus hijos que lo necesitan en este momento. Danos sabiduría, ilumínanos con tu palabra. Y si hay algunos que están escuchando el programa y todavía no han sido salvos, oramos para que este sea el día de salvación, el día que decidan recibir a Cristo como Salvador personal. Te lo pedimos, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amigos, Génesis capítulo 43. Hemos llegado a un capítulo en la Biblia que, según mi juicio, está lleno de drama y emoción. Cuando lo leo nuevamente me siento realmente conmovido. Cuando José se encontró con su hermano menor, Benjamín, a quien no había visto por muchos años, no pudo controlar sus emociones. Y él tuvo que ir a una habitación privada y llorar, luego secar sus lágrimas y lavarse la cara, antes de aparecer nuevamente ante sus hermanos. Recordemos que Raquel había sido el primer amor de Jacob, y Jacob con ella habían tenido 2 hijos, José y Benjamín. Ellos habían estado separados por muchos años y su reencuentro es aquí en capítulo 43 y realmente es muy conmovedor. Creo que les dije en alguna ocasión que durante las primeras 6 semanas de hospitalización de mi esposa, la esposa de Lehman Strauss, yo derramé más lágrimas que en toda mi vida adulta. Y no me siento avergonzado por eso, porque no fueron lágrimas de derrota. Cuando leo este capítulo y veo a este hombre fuerte, a José, ocultándose un poquito para llorar, entonces puedo apreciar cómo las pruebas de la vida nos tocan en lo más profundo. Bueno, mis amigos, vamos a estudiar ahora este capítulo. Vamos a observar allí desde el versículo 1 del capítulo 43. Allí se nos dice que el hambre era grande en la tierra. Eso significa que realmente era algo severo, una hambruna muy grande. A partir del versículo 25 del capítulo 41 tenemos algunos detalles respecto a aquella situación. Lo hemos visto en programas anteriores, pero lo puntualizo nuevamente para comprender mejor la situación. Leo allí, dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas, 7 años son. El sueño es uno mismo.
Las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años son de hambre. Eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambruna, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En aquella oportunidad José interpretaba el sueño del Faraón y le daba esta revelación de parte de Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 43, la tierra todavía estaba bajo la aflicción del hambre. Según vimos en el pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 41, esto era algo que Dios iba a hacer. Dios traería el hambre. Sí, Dios es soberano, y aquí veremos nuevamente cómo las fuerzas de la naturaleza son usadas por Dios para llegar a nosotros y enseñarnos el plan y el propósito de Dios. Mis queridos oyentes, feliz es el cristiano que puede ver la mano de Dios en las pruebas de la vida, en la escasez y también en la abundancia, en la enfermedad y en la salud, en la vida y en la muerte. ¿Puede usted ver la mano de Dios en todas las pruebas y circunstancias de la vida? Esto es lo que Jacob tenía que aprender. En el capítulo 43 vemos que él todavía no había aprendido aquellas lecciones. Mire, capítulo 41, versículo 28, José había dicho: eso es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Que Dios enviaría aflicción, pruebas, tribulación. Sí, así es y así fue. Ahora continuemos leyendo en el capítulo 43, versículo 2. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Aquí se refiere a Jacob y sus hijos, allá en la tierra de Canaán. Terminaron de comer todo el trigo que habían buscado en la tierra de Egipto, y entonces estuvieron otra vez con el mismo problema. A mí me parece que a menudo las pruebas del hombre son la oportunidad de Dios. ¿Acaso no nos lleva Dios a situaciones como estas, donde le daremos a Él la oportunidad de obrar y a través de nosotros? Algunos de sus grandes planes y propósitos no los hemos experimentado porque no tenemos una comunión íntima con nuestro bendito Señor. Las pruebas del hombre son la oportunidad de Dios siempre. Pero mis queridos oyentes, debemos volvernos a Dios y darle esa oportunidad. Y esto es lo que Jacob no estaba haciendo en aquel momento. Para el cristiano, cada prueba debería ser una señal en el camino que lo lleva hacia Dios. Dios tiene un propósito en cada prueba. Dios tenía un plan y un propósito en el hambre que había enviado a la tierra. Mire, Dios conocía a Jacob y a su familia. Los conocía muy bien. Dios sabía hasta dónde perfeccionaría su plan y su propósito en la vida de Jacob. Dios no había terminado de obrar en ellos. Jacob y su familia ya no tenían alimentos, pero Dios todavía no había terminado su programa para con esta familia. Cuando hablamos de las pruebas de la vida y de cómo Dios obra a través de ellas, quiero llevarlos al capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 12:5. Y por favor, preste atención a estos versículos. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríais bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Observe lo que dice el versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres terrenales, pero nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Puede ver aquí uno de los propósitos de la prueba? Es parte del programa de entrenamiento de Dios en nuestras vidas. Es parte del proceso de disciplina por el que podemos alcanzar y permanecer en los resultados de la prueba. El resultado que Dios quiere que obtengamos al pasar por la prueba para que seamos partícipes de su santidad. Ahora bien, comprendiendo esto, volvamos al Génesis. Jacob estaba pasando por una dura prueba. Hasta ese momento él creía que José estaba muerto, pero José no estaba muerto. Él pensaba que sí, pero bueno, no. Simeón estaba prisionero en Egipto, y el estrés y la presión de la prueba estaban comenzando a abrumar a Jacob. Ahora yo sé que había una pregunta en la mente de Jacob. La Biblia no nos dice eso, pero estoy convencido de que había una pregunta en la mente de Jacob. ¿Cuánto tiempo iba a durar todo esto? Bueno, él no lo sabía, José sí lo sabía. En el capítulo 41 leímos que cuando él interpretó el sueño del faraón, dijo que esto iba a durar 7 años. Faraón sabía cuánto duraría el tiempo de hambre, José también, pero Jacob, allá en la tierra de Canaán, no lo sabía. Él no tenía idea que sería por 7 años. Mire, es bueno para nosotros muchas veces no conocer nuestro futuro. Es bueno para nosotros no entender el futuro inmediato. Si alguien le hubiese dicho a Lehmann Strauss 7 años atrás que su esposa, quien disfrutó de buena salud durante toda su vida, iba a tener un golpe y Lehmann Strauss tendría que dejar su ministerio de predicación y enseñanza de la palabra de Dios y pasar semanas y meses con una esposa inválida, si él hubiese sabido eso años atrás, no sé cómo hubiese reaccionado ante eso. No sé realmente cómo hubiese vivido esos 7 años, no sé qué me hubiese pasado. Bueno, simplemente estoy diciendo que es bueno que no sepamos cuál será nuestro futuro aquí en la tierra. Dios nos ha revelado parte del futuro y nos hace bien, pero no nos revela todo y también es para nuestro bien. Jacob no tenía idea de cuánto duraría ese hambre, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía que había un después. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios está tratando de perfeccionar algo en la vida de sus hijos. En Juan 13:6, cuando el Señor Jesús quería lavar los pies de Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vemos que hay un después y Dios estaba tratando de llegar al después en la vida de sus hijos. También encontramos un después en el libro de Oseas, capítulo 3. Dice allí, Oseas, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y dice Oseas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Mis amigos, observen la palabra después en el versículo 5 de ese texto del libro de Oseas. Había un futuro para Israel y el propósito de la prueba del sufrimiento los estaba llevando a ese después. Después volverían los hijos de Israel y buscarían a Jehová su Dios. Ellos no tenían idea de cuántos siglos esa prueba duraría. Israel está todavía en ese período. No salieron todavía de esa prueba desde los días de Oseas. Todavía están esparcidos entre las naciones, todavía están sin Dios y sin Cristo, todavía están siendo echados de las naciones del mundo, despreciados y odiados. Todavía son la pequeña nación que otras naciones están tratando de borrar totalmente del mapa. Pero hay un después, y Jacob tenía un después. Él no sabía cuánto duraría la prueba, pero Dios sí lo sabía. A propósito, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hay un versículo bastante conocido que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Pero quiero que continuemos leyendo hasta el versículo 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así vemos que Dios no ha terminado con su programa de entrenamiento en nuestras vidas, ni de entrenamiento para la vida de Jacob. Volviendo allá al Génesis, Jacob necesitaba una gran intimidad con Dios. A pesar de toda su experiencia con el Señor, Jacob necesitaba aprender lecciones. Mis amigos, también podemos leer Marcos capítulo 10, comenzando con el versículo 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: sí, podemos. Sí, podemos. Pero ellos no sabían de lo que el Señor estaba hablando. El pedido de aquellos dos muchachos, Juan y Jacobo, era un pedido por la gloria. No se daban cuenta que antes de la gloria tenían que sufrir. Ellos dijeron: sí, Señor, podemos. Ellos no estaban listos para la gloria porque todavía no habían experimentado el sufrimiento del cual les hablaba el Señor. Saben, algunas veces la gente dice que Dios no es justo, que Él no nos está tratando con justicia. Los hijos de Israel dijeron esto 2 veces en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, y capítulo 33, versículo 17. Dijeron que Dios no era justo. No es recto el camino del Señor, decían. No es justo que Dios permita pruebas y aflicciones en nuestras vidas, alguno dice. Bueno, queridos oyentes, algunos creen que han sido tratados injustamente por Dios y no lo han expresado en palabras. Pero en lo profundo de sus corazones hay un sentimiento de desilusión. Tienen un resentimiento secreto contra Dios. No tengo una respuesta para el hecho de por qué Dios intervenga en algunos casos y detiene la prueba para algunos, mientras que para otros permite que sigan sufriendo. No tengo la respuesta para esa variedad de acciones, esas preguntas, y creo que no existe, no podemos responder. Pero sí sé esto, mis amigos, que en un tiempo como ese Dios dice: mira, tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero confía que más tarde lo entenderás. Y queridos míos, para mí eso es suficiente para ejercitar la fe en Él y en el después de Él. El después que Él promete, el después del cual me habla.
Vemos que podemos interpretar correctamente una situación solo cuando vamos del principio al fin. Y el final es lo importante. Lo que Dios está tratando de lograr en nosotros, eso es lo realmente importante. Cuando Job estaba pasando por su dura prueba, no creo que él tuviese idea de lo que le seguía a esa prueba. ¿Cómo sufrió ese hombre? La pérdida de sus propiedades, de su familia, de su salud. Tenía llagas desde la cabeza hasta los pies. No podía mantenerse en pie. Él no sabía por qué estaba pasando por tan grande aflicción. Pero el punto principal de la prueba de Job era un conflicto entre Dios y Satanás. Y Job creo que nunca supo eso. Mire, si Job hubiese fallado a Dios, hubiese sido una tragedia. Ahora, en el Génesis, Jacob estaba quejándose. Dios está tratando de lograr algo en su vida. ¿Cómo podía saber Jacob que si él era fiel, Dios iba a lograr algo en él para su gloria? Y quién sabe, puede haber sido un conflicto entre Dios y Satanás, como lo fue también en el caso Job. Pero Job quería confiar en Dios y avanzar en la prueba con él, pero no así Jacob. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿son capaces de beber la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron, sí, Señor, podemos. Jacobo y Juan deseaban posiciones de honra, pero querían acceder a ellas fácilmente. Jesús les dijo que no habría atajos. No hay forma fácil de llegar a la gloria. Usted tiene que experimentar el sufrimiento. Usted no puede tener una corona sin una cruz. Y creo que la lección para nosotros aquí es que si queremos dejar la mediocridad y tener una vida cristiana exitosa, hay un precio que pagar. Recordemos que antes que Moisés fuera calificado para conducir a los hijos de Israel fuera de Egipto, él tuvo que hacer un curso de posgrado. 40 años disfrutó una vida de lujos en el palacio. Fue educado en la más famosa universidad de Egipto. Sabemos eso por Hechos 7:22. Leemos que Moisés fue educado en los saberes de los egipcios. Él era capaz, bien educado, inteligente, mente aguda, vida social muy pulida. Hombre preparado para hacer de todo en Egipto. Pero Dios tenía un mejor plan para él. ¿Sabe usted cuál era ese plan? Estar en el desierto por 40 años más. Se necesitaba un estudio y una preparación posterior para que Moisés estuviera listo para el futuro y lo que Dios quería hacer. Así, en aquella universidad, la Universidad de Dios, en el posgrado del desierto, su espíritu fue templado. Y allí, en la tranquila soledad, él no tuvo opción. Tenía mucho tiempo para cultivar su comunión con Dios. Hasta aquella experiencia en el desierto, Moisés era lo que llamamos un activista. Ahora, él tenía que dominar una lección muy difícil para alguien que había sido activo. Y eso era lo que estaba a la vista de Dios, que era más importante ser que hacer. Esa es la lección que Jacob necesitaba aprender en Génesis capítulo 43. Ser era más importante que hacer. Y saben, mis amigos, Lehmann Strauss, en estos días que está grabando estos programas, está pasando por esa experiencia. Si usted me hubiese dicho 7 años atrás que vendría un tiempo en mi vida en el que tendría que hacer las cosas de la casa, limpiar la casa, lavar los platos, lavar la ropa, hacer las camas. Si usted me hubiese dicho años atrás que después de muchos años de servicio público de la palabra de Dios, yo iba a tener que hacer todas esas tareas en la casa mientras mi señora está enferma, yo le hubiese dicho que usted estaba loco, que otros podrían hacerlo, que podría pagar a alguien para que lo hiciera, etc. Bueno, mis amigos, sucedió en la vida de Lehmann Strauss. Uno de sus nietos le dijo después del golpe de su esposa, ¿qué vas a hacer con tu ministerio? Bueno, eso es lo que Dios le ha llamado a hacer ahora. Y mire, si recordamos en el Nuevo Testamento, Pablo también tuvo experiencias similares. Pablo tenía sus estudios académicos, sus títulos de la universidad. El famoso profesor Gamaliel había sido su instructor. A pesar de haber recibido un entrenamiento académico muy alto, él tenía que enfrentar la soledad en el desierto de Arabia.
No fueron tantos años para Pablo como Moisés en el desierto, pero él dice en Gálatas 1:18 que estuvo allá 3 años. ¿Y qué estuvo haciendo allá? Estaba cultivando su comunión con Dios. 3 años solo con Dios. Qué preparación para un ministerio espiritual, ¿eh? Miren, yo no me quejo. Creo que lo que estoy haciendo ahora lo hago en la voluntad de Dios. Y creo que Dios lo está usando para prepararme para hacer un ministerio más eficaz si Él así planea dármelo. En Marcos capítulo 10, el Señor Jesús agregó algo muy importante. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de una verdadera vida de servicio, de un verdadero sufrimiento, y nos dijo que Él dejó aquellas 2 experiencias como ejemplo. En Juan capítulo 13, cuando Él lavaba los pies de sus discípulos, era un ejemplo, era su servicio. Y luego, en 1 Pedro 2:21 dice, porque Cristo también sufrió dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué ejemplo de siervo y qué ejemplo de sufrimiento que el Señor nos dejó. Y ahora hago de nuevo la pregunta, ¿es mayor el siervo que su Señor? Vamos, Jacob, avanza, hay hambre en la tierra, estás pasando por una prueba, pero Dios está obrando para lograr algo en ti. Él tiene un mejor futuro para ti. Cuando Lehmann Strauss estaba con esa prueba y esa aflicción en su esposa, no pienso que he perdido mi tiempo en aquel hospital. Miren, no quiero vanagloriarme tampoco de eso. Solo estoy diciendo que este es mi ministerio ahora. El doctor Lehmann Strauss va todos los días al hospital, por la mañana regresa al atardecer. Y eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese es el ministerio ahora. Pero le digo, mi querido oyente, estoy teniendo una intimidad, una comunión con Dios y su palabra que nunca hubiese conocido en el ruido de los viajes o predicando en diferentes lugares. Les digo que Dios a veces nos pone en una escuela que no esperábamos y es lo mejor. Dios nos pone en la escuela que Él planea. Por eso me pongo al lado de Jacob allí en el Génesis y digo, vamos Jacob, avanza. Sí, hay hambre en la tierra y te falta el alimento, pero Dios sabe todo al respecto. Dios tiene fijado un tiempo. 7 años, Jacob, todavía no llegas al final y va a hacer cosas muy, muy importantes. Uno no sabe cuándo terminará estas aflicciones que Dios trae a nuestras vidas. Pero sabe, yo no quiero que Dios se desanime conmigo. No quiero que tampoco lo hagan los miles de amigos que han estado orando por nosotros en este tiempo. Que Dios nos ayude a enfrentar las pruebas y las tribulaciones de la vida mirando hacia el futuro, entendiendo que Dios tiene un propósito grande y glorioso y que Él está llevándonos adelante para lograr esos propósitos. Sí, mis amigos, Dios había cuidado a José y ahora lo iba a utilizar en la vida de Jacob y los demás miembros de la familia de manera asombrosa. Dios estaba preparando todo, Dios estaba haciendo escuela con ellos, Dios iba a cumplir sus buenos propósitos. De la misma manera debemos confiar nosotros en Él en medio de las tribulaciones de la vida. Padre, cerrando este programa te agradecemos por tu palabra. Bendice estas verdades en nuestros corazones, en los corazones de todos aquellos que han escuchado nuestro programa hoy. Te agradezco, Señor, por estas pruebas que traes a nuestras vidas. Son buenas para nosotros, aunque en el momento presente no comprendemos todo, no nos agrada la situación. Obra, Señor, tu glorioso propósito. Que Satanás sea derrotado por medio de estas experiencias, que muchos sean bendecidos y ayudados a través de esto, y que en medio de las pruebas, avanzando por las tribulaciones de la vida, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Muchas gracias, mis amigos, y si Dios quiere, será hasta nuestro próximo encuentro.
repase la lectura de este capítulo de Génesis. Y por favor, confíe y espere en el Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.